En este momento aquí es su informativo La Noticia, está con nosotros el doctor Carlos Estarellas Velázquez, con quien vamos a analizar temas de coyuntura a nivel internacional. Doctor, muy buen día. El gobierno nacional dispuso la expulsión de la embajadora de Venezuela, Carol Delgado, luego de las declaraciones que cuestionaban al presidente ecuatoriano Lenín Moreno por parte del secretario de Comunicación de Venezuela. ¿Esto en qué medida le afecta a la política exterior del Ecuador? ¿Hay alguna contundencia en cuanto a algún daño colateral para el país en función de esta decisión? Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista. No le afecta. Yo creo que en política exterior lo que está haciendo es el gobierno hacer respetar al presidente de la República. No se entiende de ninguna manera que un secretario de Comunicación le diga mentiroso al presidente del Ecuador, más aún cuando él ese discurso lo expresó en un organismo internacional como es la Organización de Naciones Unidas. Entonces me parece a mí que la reacción del gobierno a través de la Cancillería es una reacción firme para demostrarle al gobierno de Venezuela que no se puede insultar al presidente del Ecuador, más aún por decir la verdad con relación a la migración venezolana. Y sobre todo, ¿dónde lo dijo? En el Foro de Naciones Unidas. Totalmente, fue un foro internacional donde él expresó el criterio, que además ese criterio es un criterio que está avalado por otras personas que ven que uno de los graves problemas que tiene América Latina es esa enorme migración que sale producto del gobierno del señor Maduro. Un poco más de 2 millones de venezolanos han huido del hambre, de la crisis política, económica y social. Eso fue lo que expuso Lenín Moreno. No había ninguna mentira en ese sentido. Más aún cuando el Ecuador lo que ha hecho es acoger a un poco más de 300.000 venezolanos. Les ha dado soporte, los ha atendido. En algunos casos también les ha dado plazas de trabajo y en contraparte el gobierno venezolano con su secretario de Comunicación ha etiquetado al presidente Moreno. Totalmente de acuerdo. Lo que debió haber hecho es agradecerle que el Ecuador con los brazos abiertos ha recibido tanta migración venezolana. Pero insultar al presidente es una muestra pues de una barbaridad política y por lo tanto el gobierno nacional, en uso de sus atribuciones a través de la Cancillería, expulsó a la embajadora, la declaró persona no grata y le pidió que salga del país. Una decisión soberana, doctor, si hacemos un parangón con los antecedentes. El gobierno anterior expulsó a la embajadora norteamericana Heather Hodges, luego de que se filtraron información precisamente por el caso de Wikileaks. Más adelante vamos a hablar de Julian Assange. Y ella lo que había señalado era que tenía la presunción de que habían graves casos de corrupción al interior de la policía. Quizás lo que tenía que haber hecho en ese momento el gobierno era disponer una investigación y no la expulsión de la embajadora. Pero claro, en el gobierno de Correa todo era exageración y con el caso de la ex embajadora norteamericana, lo que el canciller le dijo es dígame o hágame conocer los Wikileaks. Y la embajadora le dijo no lo puedo hacer, canciller, porque eso es una información entre las embajadas norteamericanas y el Departamento de Estado. Entonces por eso lo expulsó. Es una exageración, pero es que en el gobierno anterior todo era exageración y yo diría que no tuvimos una política internacional que beneficie los altos intereses del Ecuador, sino una política internacional que estaba dirigida a una ideología que era la ideología del socialismo del siglo XXI y que además nos llegaba desde Venezuela. Facultado también en la Constitución, Nicolás Maduro ha hecho lo propio. Ha expulsado a la encargada de negocios de la misión diplomática de Ecuador, Elizabeth Méndez. ¿Aquello también podría generar alguna consecuencia o simplemente tenemos que aguardar a que se calmen las aguas? Ninguna consecuencia. Esa medida se llama en derecho internacional, es una medida coactiva, retorsión. He oído algunas personas que dicen es en reciprocidad. Claro. Reciprocidad es cuando es algo bueno, digamos. Así es. Esto es un medio coactivo que se llama retorsión. Tomó la misma medida coactiva y obviamente habrá que esperar qué ocurre, pero no creo que afecte porque los mismos empresarios ecuatorianos ya invertían muy poco en Venezuela. En Venezuela un celular vale más que una casa en este momento y una hiperinflación. Y tengo entendido que hasta este momento se han quedado las relaciones diplomáticas a nivel de consulados, que los consulados se mantienen. Pasemos a otro tema, doctor. Julian Assange, su abogado, Baltasar Garzón, estuvo la semana pasada en el Ecuador e interpuso
una acción de protección ante una unidad judicial civil de Pichincha. Esta juez debe de conocer esta demanda en virtud de que ellos no están de acuerdo con el nuevo protocolo que dispuso la Cancillería ecuatoriana en la legación diplomática del Ecuador en Londres, básicamente sobre 3 frentes: comunicaciones, atención en su salud y también sus visitas. Se había cuestionado sus declaraciones políticas y también su acceso abierto a Internet. Ahora hay limitaciones. Mire, si en algún momento se han violado todas las normas del asilo, es el caso del señor Assange. A tal punto que antes, cuando se estudiaba asilo, se ponía el ejemplo el caso del señor Raúl Haya de la Torre. Hoy solo se estudia el caso del señor Assange porque se han violado todas las normas del derecho internacional. Por fin hay un canciller, yo no lo conozco al canciller, pero por fin hay un canciller que pone orden al señor Assange. Le pone un protocolo, porque de acuerdo a las distintas convenciones de asilo, no puede pronunciarse, no puede dar declaraciones políticas, no puede recibir políticos para hacer política, como lo hace el señor Assange. Entonces le ha impuesto un protocolo. Evidentemente, si viola el protocolo, tendrán que sancionarlo. Por lo tanto, esa acción que ha interpuesto el famoso Garzón con un abogado ecuatoriano aquí, no creo que vaya a tener ningún efecto, porque de acuerdo a las distintas convenciones de asilo, el Ecuador es soberano de ponerle un proceso que él tiene que cumplir. Ahora, esto comenzó con el malestar de Julian Assange luego de que se filtrara la información de su naturalización a través de la asambleísta social cristiana Paola Vintimilla. Ella había expresado que finalmente, luego de 8 y hasta 10 meses de haber solicitado esa información, cuando María Fernanda Espinosa era la canciller, antes de que llegue a la presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas, nunca le entregaron esa información. Allí había un malestar y claro, parecería que esto empieza con la naturalización de Assange. Es que si algo hay que aplaudir es la actuación de la asambleísta Vintimilla, que ha sido valiente en pedir el proceso de naturalización. Ningún proceso de carta de naturalización es secreto. Habría que llamarla a juicio político a la ex canciller para que explique cómo hizo toda esta barbaridad. El señor Assange, como usted conoce, lo ponen que vive en Chaupicruz, cuando él nunca ha vivido en Chaupicruz. El señor Assange no sabe nada del Ecuador. Se han violado todos los pasos para la carta de naturalización. El actual canciller le ha dado a la Asamblea y a la asambleísta Vintimilla la información. Y eso es positivo para saber en el Ecuador cómo se han violado todas las normas para un hacker darle la carta de naturalización, cuando lo más importante que puede dar un Estado es la nacionalización. Antes de concluir, doctor, y sobre ese mismo tema, se intentó darle un estatus diplomático a Julian Assange. Eso fue negado por Gran Bretaña porque allí también hay un proceso pendiente por haber violado la libertad condicional en el caso de los supuestos delitos sexuales que se buscaban desde Suecia. Eso ya fue archivado, pero bueno, hay un tema pendiente, ¿no? Pero totalmente, más absurdo aún, la señora Espinosa lo nombró miembro del Servicio Exterior para quererlo sacar, como que Londres no tiene una diplomacia de mucho tiempo, y después mandarlo a Rusia. De eso debe de responder la señora Espinosa. Y ese juicio político que está durmiendo el sueño eterno, ojalá que sea reactivado. Bien, agradecemos la presencia del doctor Carlos Estarellas Velázquez, exfuncionario de la Cancillería en el Ecuador y también un experto internacional. Así concluimos este espacio de entrevistas. Vamos a la pausa comercial aquí en La Noticia. Muy amable. Creo que si no...